Gracias, gracias, pastor. Ahora sí está grabando, listo. Ay, qué pena. Bueno, menos mal me acordaste, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Listo? Vamos a volver a retomar. Entonces, estamos hablando de por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, conocemos como la infalibilidad de la Biblia, que quiere decir que no puede fallar o que no se puede equivocar, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque es la revelación de Dios mismo. Y Él quiso que en su palabra se plasmara todo lo que Él quería, todo lo que estaba en su corazón, ¿cierto? Y revelarnos el Evangelio. También se le conoce en la teología cristiana como la inerrancia de las escrituras o la inerrancia bíblica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Consiste básicamente en que la palabra de Dios, por ser inspiración divina, ¿cierto? Está excluyente de errores, ¿sí? Es decir, la Biblia para el creyente es la máxima autoridad, tanto en temas doctrinales como en temas morales y de ética, ¿sí? La Biblia para el creyente es ese manual de fe, de regla y de conducta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ahí le dicen a Gustavo cómo ser buen hijo, ahí le dicen a Nicole cómo ser buena hermana, ahí le dicen a Cristian cómo ser buen padre, cómo ser buen ministro, cómo ser buen pastor, ahí le dicen a Liliana cómo es una mujer virtuosa, ¿cierto? Cómo debe de hablar, cómo se debe de comportar. Por eso es un manual, ¿sí? Es una autoridad para el creyente, ¿sí? O sea, para nosotros la Biblia, ¿cierto? Es lo que nos rige en cuanto a todo el tema de la persona, conducta, la moral, la ética, cómo debemos de hablar, cómo nos debemos de vestir, ¿sí? Cómo debemos de comportarnos con el prójimo, cómo se comportan los esposos con las esposas y viceversa, los padres con los hijos, ahí está todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inspiración divina, ¿sí? Por eso dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dicen, es que eso la escribieron hombres. ¿Se han escuchado esa expresión? Es que la escribieron hombres. De puño y letra sí, pero la inspiración es divina. Si no, entonces no sería inerrante, ¿cierto? Y no sería infalible. ¿Por qué? Porque la inspiración es con sabiduría terrenal, pero no, dice que la inspiración es divina, ¿sí? Es divina. Entonces, por eso entendemos y tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que la Biblia es la palabra de Dios. Es el libro que nosotros tenemos aquí. Les pido disculpas por la voz. Mire, ayer estaba en enseñanza de la iglesia, me tocó cortar la transmisión en Facebook porque se me fue la voz. He estado forzando mucho la voz. Si se me llega a ir, confío que no, la hermana Liliana interviene, ¿listo? Si se me llega a ir por algún motivo la voz, que ayer me tocó cortar la enseñanza de la iglesia porque la voz no me dio, la he estado forzando mucho. Entonces, esa Biblia que nosotros tenemos, que Dios nos dejó, es el libro más importante en toda la historia de la humanidad, porque es la revelación escrita de Dios mismo. ¿Listo, mis hermanos? Tomen apuntes, ¿sí? Esa palabra Biblia viene del griego biblión, ¿sí? La palabra original como Biblia, ¿sí? Viene del griego biblión. ¿Qué significa biblioteca o libros? ¿Sí? También se le conoce como rollo, papiro. Eso es lo que significa en griego la palabra Biblia, ¿sí? Viene del griego biblión, que significa libros, biblioteca, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es una compilación de libros, ¿sí? Es decir, todo el canon completo, ¿sí? Hace referencia a 66 libros, todos, absolutamente todos, inspirados por Dios, ¿sí? No hay ni uno que digan que no fue inspirado por Dios. ¿Es correcto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nosotros debemos de creerlo y de ponerlo en práctica. Si hay alguien que conoce al Señor
y llega a dudar que la Biblia es la palabra de Dios, se jodió. Porque es como si le pasara lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo de Egipto y vieron señales, milagros y prodigios por mano de Moisés. Dice la escritura en Éxodos que una nube los guiaba, los seguía, y aún así, cuando Moisés subió al monte y se demoró 40 días, el pueblo dijo, Moisés se tardó en venir, entonces nos vamos a hacer un dios o un ídolo. Y fundieron oro y se hicieron un becerro de fundición y cayeron en idolatría. Después de que habían conocido que sí existía un Dios que usó a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Entonces, si una persona duda de que la Biblia es la palabra de Dios, no hay nada más que hacer. ¿Sí? O sea, esa es la confianza del creyente en que ese libro que el Señor nos ha dejado es la revelación de Él mismo. Amén. Ahora, todo eso que se lee, yo sé que ustedes lo han leído, todo eso que se lee en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Es una sombra de lo que había de venir. Entonces, toda la escritura tiene una concordancia, ¿sí? Y tiene un hilo conductor que apunta hacia una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién me dice? Todos al tiempo Jesús. no me da. Jesús. Gracias, Nicole. Es Jesús. Amén. Sí, todo ese hilo conductor que hablaba en el Antiguo, en el Nuevo, todo conduce a una personita muy maravillosa. Es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Toda la escritura y todo el tema principal de la Biblia es Jesús. Es Jesús. Ese es el tema principal de la Biblia. ¿Sí? Habla de un Jesús prometido, de un Jesús revelado y de un Jesús glorificado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que desde el primer libro que se escribió, que fue el libro de Génesis, aunque los teólogos o los grandes eruditos que han estudiado mucho las escrituras, dice que el libro más antiguo puede ser el libro de Job. ¿Sí? Pues a mí no me consta, pero eso es lo que dicen los eruditos. ¿Sí? Pero el primer libro que está en las escrituras es el libro de Génesis. ¿Sí? Es el libro de Génesis. Desde ese libro de Génesis, escuche bien, desde ese libro de Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, ¿sí? Desde Génesis hasta el libro del profeta Malaquías nos habla de un Jesús prometido, ¿sí? Es decir, que en ese Antiguo Testamento ya se empezaba a hablar que venía un Salvador y que tenía unas características, ¿sí? Entonces se habla de un Jesús o un Mesías prometido, ¿sí? Es decir, desde Génesis hasta Malaquías, los profetas empezaron a decir, viene un Salvador por inspiración divina, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, que haría señales, ¿cierto? Que le sería quitar la vida, que resucitaría al tercer día, ¿cierto? Que enseñaría todas las cosas, que sería el Hijo de Dios, que sería Mesías, príncipe, legislador, que vendría de la raíz de David, ¿sí? Por eso se habla de un Mesías prometido, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos esos profetas empiezan a hablar que Dios enviaría un Salvador para el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los que en él creyeren. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Voy muy rápido, corríjame, díganme algo, hablen por favor. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿O me devuelvo? Hasta ahí vamos bien. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, desde Génesis hasta Malaquías nos habla de un Jesús prometido. ¿Sí? Es decir, que empiezan a anunciar la venida de un santo, de un justo, de un recto. Y esa persona pues es Jesús. Los 4 evangelios, ¿sí? Hay 3 evangelios sinópticos, ¿sí? La palabra sinóptico quiere decir similitud. O hay 3, más bien, Mateo, Marcos y Lucas, porque el evangelio de Juan ya tiene una narrativa distinta y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pero se le conoce sinópticos
porque tienen una similitud, es decir, las personas narran lo mismo, pero de diferente manera, es decir, como lo vieron, ¿sí? Pero apuntada hacia Jesús. Entonces, en esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que son sinópticos, y el evangelio de Juan, ya se habla de un Jesús manifestado, ¿sí? Recuerde que desde Génesis hasta Malaquías era prometido, es decir, que fue anunciado, es decir, que vendría un Jesús, un Salvador, ¿sí? Del linaje de David. Hasta ahora los profetas estaban dando profecías sobre la persona del hombre de Jesús, ¿sí? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya se habla de un Jesús manifestado o revelado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se hizo carne, ¿sí? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿sí? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos ver todo el ministerio de Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Que nació de una virgen. ¿Quién es esa virgen? ¿Lorena? ¿Marta? La Virgen María. La Virgen María, ¿cierto? La Virgen María. Que ese hombre, cuando leemos los evangelios, vimos que hizo milagros, echaba fuera demonios, que sanaba a los enfermos, que le devolvía la vista a los ciegos, los sordos oían, perdón, los mudos hablaban, sí, los atormentados eran sanados, sí. Entonces, en los 4 evangelios, mis hermanos, empieza ya a hablar, ¿cierto?, sobre la persona de Jesús, su vida, desde que fue engendrado por el Espíritu Santo, de cómo María lo tuvo en su barriguita a los 9 meses, cómo lo amamantó, lo gestó, lo crió, su ministerio, que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia, que escogió lo bueno, desechó lo malo, cierto, que hablaba por parábolas. Entonces ahí vemos que ya Jesús estaba manifestado, ¿sí? Es decir, que la gente pudo estar con él, lo pudo ver y pudieron ver todo lo que Dios hizo por manos de Jesús, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios. Entonces, el Mesías prometido va desde Génesis hasta Malaquías, es decir, todas las profecías que hablaban del Mesías. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están entendiendo? En los 4 evangelios abarca la persona de Jesús cuando ya es manifestado o revelado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y desde el libro de Hechos de los Apóstoles hasta el libro de Apocalipsis o Revelación, nos habla de un Jesús glorificado. ¿Sí? Cuando les explique el misterio de la piedad, lo vamos a entender un poquito, ¿cierto? ¿Cuál es ese Jesús glorificado? Pues es el hombre hecho Dios, ¿sí? Porque Jesús fue un hombre, ¿sí? Entonces, cuando él muere y Dios lo resucita, lo hace Señor y Cristo. Entonces ya no es Jesús, sino es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, hablamos de un Jesús glorificado, ¿cierto? Nos dice que es el Emanuel, que es Dios con nosotros, ¿sí? Llamando, le dio por llamar a esta hora, toca rechazar, ¿cierto? Que es el juez de vivos y de muertos, que es nuestro sumo sacerdote y que está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Y es decir, todas las características que muestran al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Entonces, volvamos a repasar despacio. Y yo quiero que prendan los micrófonos y me ayuden, porque es que la idea también es interactuar. Si no interactuamos, el aprendizaje se demora más. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Todos al tiempo no, porque me asustan. Javier nos dice que es Jesús. Es correcto. Es correcto, Javier. ¿Sí? El tema principal de la Biblia es Jesús. ¿Sí?
es Jesús, ¿sí? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías se habla de qué, de un Jesús qué, o de un Mesías qué. Prometido. Gracias, gracias. Prometido, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profetas que están en las escrituras empezaron a hablar de que venía qué, un Salvador, ¿sí? Por eso el profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque las profecías hablaban de Jesús, ¿cierto? Y profetizaron que estaría en un pesebre, que sería envuelto en pañales, ¿cierto? Que hablaría por parábolas, que se le quitaría la vida, que sería el Hijo de Dios, que sería Salvador. Es decir, todos empezaron a profetizar, inspirados por el Espíritu de Dios, que venía un Mesías, ¿cierto? Y por eso se habla de un Jesús prometido, ¿sí? Ahora, en los 4 evangelios encontramos a quién, a un Jesús que Manifestado. gracias, sí, señor. Manifestado, es decir, que ya podemos o que ya pueden verlo, ¿cierto? Los antiguos, ¿sí? Es decir, los apóstoles lo vieron. Bueno, el único que no lo vio fue Pablo. Por eso, como Pablo no estuvo en la muerte y resurrección de Jesús, decía que era un abortivo, ¿sí? De resto lo vieron. Es decir, que estaba con ellos, ¿sí? Y entonces, en esos 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos habla de la vida y del ministerio de Jesús, ¿sí? Por eso es manifestado. ¿Correcto hasta ahí? Y entonces se nos empieza a hablar que vendría de una virgen, ¿cierto? Que sería atormentado en el Hades, que era nuestro Salvador y que debemos de recibirlo, ¿sí? Que debemos de creer en él como lo dicen las escrituras, ¿cierto? Y en todos los evangelios vemos cómo echó fuera demonios, sanó enfermos, hizo milagros, señales, prodigios. Vimos cómo hablaba con denuedo. Vimos cómo enseñó y dejó establecido la ética del cristiano en Mateo 5. ¿Sí la han escuchado? El sermón del monte o las bienaventuranzas. Más adelante les voy a enseñar un poquito de eso. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ese Jesús o Mesías glorificado lo encontramos desde qué libro hasta qué libro. Desde Hechos hasta Apocalipsis. Dime. Hecho Apocalipsis. Desde Hecho Apocalipsis. Sí, señores. Muchas gracias. Desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis. Habla de un Jesús o un Mesías glorificado. Glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios lo resucita, él ya deja de ser un hombre y pasa a ser parte de la deidad. Entonces ya es el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Porque ya fue glorificado, porque Dios lo levantó, lo exaltó, ¿cierto? Está sentado a la diestra de Dios, es Dios y hombre, es juez de vivos y de muertos. ¿Sí? Entonces, recuerde que cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y nacido de la Virgen María, él vino a dar su vida por nosotros. Pero ahorita cuando él venga, cuando él vuelva, ya no vendrá como cordero, sino como juez. Entonces, ahí hay un problema muy grande para los que creen, para los que no creen, perdón, ¿no? Que si no le conocen y no son justificados, si no han entendido el Evangelio, ahí está el problema, ¿sí? Él vino a dar su vida por nosotros, por eso se anunciaba de un Salvador o un Mesías. Entonces, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Revelación o de Apocalipsis, hablamos de un Mesías glorificado, ¿cierto? Que tiene todas las características del hombre hecho Dios. Es Señor y Cristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Apocalipsis. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo. Todo eso lo contiene la palabra de Dios, ¿sí? Todo eso está plasmado en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso el Señor nos dijo, escudriñad las escrituras, ¿sí? Eso está en Juan 5:39. El mismo Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Entonces, el propósito de la Biblia es que conozcamos a Jesús, como lo dicen las escrituras, y que por la fe en la persona de Jesús, ¿cierto? Conociéndolo y poniendo en práctica sus mandamientos, seamos salvos. ¿Sí? No estoy hablando de obras, estoy hablando de fe. ¿Sí?
Ese es el propósito de Dios, que nosotros conozcamos a Jesús para que seamos salvos. Porque la palabra dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, dice en Juan 3:18, el que no cree no es condenado, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree, perdón, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Listo, mis hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Listo. Entonces, ya sabemos que el tema principal de la Biblia es Jesús, ¿cierto? Para escribir todo lo que está en las Escrituras, sí, se tardó más o menos unos 1600 años. 1600 años se invirtieron aproximadamente en escribir las Escrituras, ¿sí? En escribir las Escrituras. 1600 años. Les voy a pedir que me ayuden a leer este texto. Ya les digo. No sé si está la hermana Elena por ahí, Gustavo, Nicole, cualquiera que me quiera ayudar con este texto. Pastor, coméntame. Dime cuál es el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo quiero que lo busquen ahí, tómense en el tiempo. Bueno, los que no tienen la cámara prendida, no importa. Lo ideal siempre es que prendamos la cámara, ¿no? Siempre, en lo posible, prender la cámara. Pero lo que no concibo o lo que no voy a concebir es que no tomen apuntes y que no tengan la palabra de Dios en la mano. Es como irse a jugar un partido de fútbol sin balón. Gustavo, vamos a jugar fútbol y el balón se quedó en la casa. Entonces no hacemos nada. Es lo mismo. Si nosotros no tenemos la palabra ahí, entonces no aprendemos a buscar los libros y no aprendemos lo que estamos enseñando. Mire, es de vital importancia. Es como si usted usted se va a la iglesia o al templo sin la Biblia. Ah, no, que es que allá la proyectan en la pantalla. Bueno, nosotros en la iglesia tenemos la pantalla grande, dice, pero usted tiene que llevarla, o por lo menos tenerla en un iPod, en la tablet o en el celular, pero téngala ahí, ¿sí? Téngala ahí. Voy a ser muy enfático en eso, ¿sí, mis hermanos? Por favor, tengan la palabra de Dios ahí, porque si no, no aprendemos a buscar los libros. Nosotros tenemos que enamorarnos de esto, ¿sí? No es, bueno, sí, el pastor explicó eso, pero aprópiese de lo que se está hablando para que usted lo pueda poner en práctica. Amén. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. ¿Quién me va a ayudar con ese texto? Amén, amén. Listo, mi hermano. Hijiticos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hagamos, hermano, póngame atención. Dígame. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Hijiticos míos. Capítulo 1, Hijiticos míos. versículo 20 y versículo 21. Versículo 20 y 20. Sí, señor. Pero vosotros tenéis la unión del santo. Su Y merced, dígame. hermano Gustavo, su merced está en el libro de Juan. Es segunda de Pedro. Aquí está segunda de Pedro. Versículo 21. Capítulo 1, tranquilo. Capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. No hay afán. Búsquelo tranquilo y lo esperamos.
Aquí. Entendiendo primero esto, que ningún profeta, ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gustavo, muy amable. Entonces, miren lo que acabó de leer el hermano Gustavo aquí. Voy a repetirlo, lo que leyó Gustavo en el versículo 20. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, entendiendo primero esto. Es decir, que usted tiene que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, paremos ahí. Yo ya les había dicho, ¿cierto?, que las Escrituras no se interpretan, ¿sí? Solamente las parábolas, pero sí le ponemos sentido. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí. No es de interpretación privada. Entonces, cuando alguien llega a las Escrituras y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces dicen, no, pero es que aunque mi papá me mande a hacer algo malo, entonces yo lo tengo que obedecer porque ahí dice que hay que obedecer a los padres en todo. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Pues la interpretó de manera privada. ¿Sí? Es decir, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Nicole, si su mamá la manda a robar, Nicole, ¿qué hace? No lo hago porque desagrado a Dios. Claro, y la palabra dice no, no robarás. Entonces, ahí no fue una interpretación privada, sino que Nicole fue a la escritura para ver qué decía o qué dice el Señor sobre el hurto. No es de interpretación privada, es decir, no es lo que entienda Liliana, no es lo que entienda Gustavo, no es lo que entienda Nicole, no es lo que entienda Omaira, no es lo que entienda Angélica, no es lo que entienda Javier, no es lo que entienda Adriana, no es lo que entienda Cristian, es lo que dice la escritura. Ay, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Señor, gracias. Ya sé que yo no la debo interpretar a mi acomodo, porque por eso es que salen falsas doctrinas, ¿cierto? Y la gente, como no la lee, pues son engañados fácilmente, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de entender es que la palabra de Dios no se interpreta, y menos de interpretación privada, ¿sí? Es lo que dice ahí. Venga, yo tengo que ir a la escritura para mirar a ver qué más dice de eso, ¿cierto? Cuando el Señor dice, si alguno de vosotros no aborrece a padre, madre, hijos, hijas, entonces no puede ser mi discípulo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Será que yo debo interpretarla de manera privada? Yo tengo que ir a la escritura para ver qué me dice el Señor, ¿cierto? Vayamos a ese texto para entender un poquito por qué no es de interpretación privada. Recuerde que no tenemos afán, pero los temas hay que dejarlos claros. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. ¿Mm? Búsquenlo ahí, por favor. Lucas capítulo, no, perdón. Lucas 14, me equivoqué. Lucas 14, no me vayan a pegar. Discúlpeme. Lucas 14. Capítulo 14. Sí, señora. Capítulo 14. Listo, y ya les digo qué versículo vamos a leer. Búsquenla ahí, por favor. Hermano Gustavo, con tiempito, no se me afane. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? Lucas capítulo 14. Amén. ¿Listo? Y Amén. vamos a leer el versículo 26. Si Nicole me ayudas.
Si alguno viene a mí, Versículo. 26. 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí. Gracias, Nicole. Entonces, ¿qué debemos de hacer con una hipérbole como estas? ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración deliberada para decir algo. Entonces el Señor quiso exagerar acá en el texto. Y es fuerte, ¿no? Si alguno viene a mí, está hablando Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguna persona, escuche bien, no va a la escritura, no escudriña y la interpreta a su acomodo, puede decir, pero mire, el Señor me está diciendo que yo tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanos, al perro, al gato, a la pulga, etcétera, a todos, porque eso es lo que dice el texto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tomó de manera privada, es decir, la interpretó de manera privada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a la escritura, ¿cierto? Para que nos dé una luz, para no interpretarla a nuestro acomodo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor de eso? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10 y Liliana me ayudas con ese texto. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? ¿Será que Dios quiere que aborrezcamos a nuestro padre, a nuestro... Sí, ¿será que Dios quiere eso? ¿Quién me dice? Claro que no. Nicole dice que no, Javier dice que no. ¿Qué dicen los demás? No, Dios no quiere eso, No, ¿no? Entonces, no, mire lo no, que no quiere. sí, señor, mire lo que leyó la hermana Liliana. Pongámosle sentido. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué dice Mateo 22? Nicola, ayúdame. 37, 39. Bueno, vamos a leer 37 y 38 nada más. $37 y $38. Sí, Jesús le señora. dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es primero y grande mandamiento. Amén. Hasta ahí, gracias. Entonces, si alguno viene a mí, no aborrece a padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? No que aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra familia, sino que Él debe ser el primer lugar en la vida del creyente, ¿cierto? Entonces, ya vimos dos testigos que nos dicen, no venga. Dios lo que quiere es que lo pongamos en primer lugar, pero no nos dice que aborrezcamos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y hay un mandamiento que tiene promesa que se llama o que dice de la siguiente manera, honrarás a padre y madre para que tus días en la tierra sean prolongados. Entonces uno dice, ay, ya comprendí, ya le puse sentido. Dios quiere que lo amemos más a Él que a cualquier cosa. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí estamos entendiendo un poquito? Ah, no robarás, dice el Señor en Éxodo. No, pero es que la ocasión hacia el ladrón. No, usted interpretó a su manera. Ahí dice, si Dios dice que no hay que robar, ¿qué hay que hacer? Pues no robar. Ya, se le puso sentido, no robe. Oiga, si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. No, pero es que la vecina es muy bonita, es muy sensual, es muy sexy. Entonces uno le dice, no, señor. La palabra dice que si usted mira a una mujer y la codicia,
ya adulteró con ella en su corazón. No le agregue y no le quite, no la interprete a su acomodo. Puede ser la vecina, bueno, no sé, mejor dicho, la mujer más bonita de este mundo al frente. No la codicie, porque la palabra dice que si la codicia adulteró en su corazón y los adúlteros pues no heredarán el reino de Dios. No robarás, no adulterarás, no fornique, porque no fornique. No, que es que no me aguante. No fornique. Entonces, es así de sencillo. Entonces, hay un texto que nos dice cómo debemos de hacer con esto. Entonces, la hermana Liliana, ¿me ayudas, por favor? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Es facilito. Nehemías 8:8. Se me perdió. Búscalo, corre, cógelo. Auxilio, no lo encuentro. Se perdió entre No Oseas tenemos y... afán. Tranquila. Menos mal, gracias a Dios. No, no lo encuentro. Creo que Tranquila. mi Biblia no tiene... Nehemías se Pastor, una esfumó. pregunta. Señora, Em, había dicho un capítulo antes de Mateo 22, donde decía lo del... Es que no alcancé a anotar el otro versículo de Mateo. ¿Cuál era? Mateo 10:37, Ah, listo, muchas que gracias. dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ujú, listo, gracias. Es ese. Entonces, Dice Nehemías está Nehemías después de 8:8, ¿sí? Esdras y antes de Esther. Sí, está Primera de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Sí, Crónicas, ya. Esdras y Nehemías. Listo. Entonces, Nehemías 8:8. Sí, gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Gracias, hermana. Mire lo bonito de las escrituras. Entonces, Dios nos dice hoy, no es de interpretación privada, sino que hay que ponerle ¿qué? El sentido. Hay que ponerle el sentido. Y leyó Liliana el libro de la ley de Dios. Escuche, mire que hay algo importante. Claramente, si hay gente que dice, yo me leí 10 capítulos hoy, como lectura rápida. ¡Prun! ¿Qué entendió? Nada, pastor. ¿Qué comprensión de lectura tiene usted si sigue de corrido y no para entender el texto? ¿Sí? Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y uno dice, oiga, escudriñar las escrituras, dijo Jesús. Esa palabra escudriñar quiere decir que usted va al texto, que indaga, ¿cierto? Que investiga, ¿sí? Ay, encontré una palabra que no conozco, voy a mirar en el griego o en el hebreo o en el idioma original. ¿Qué significa? Sí, es claro, decía claramente, es decir, que no iban, ¿cierto? Leyendo de corrido, sino que lo leían claramente y aparte de eso le ponían el sentido para que pudiesen entender la lectura. Y uno dice, wow, mire lo bonito de la palabra de Dios. Entonces, no es de interpretación privada, sino que le ponemos el sentido para poder comprender los textos, ¿cierto? Entonces leímos Lucas 14:26. No, Dios no quiere eso. Ah, ¿qué quiere Dios? Leímos dos testigos, Mateo. Dios quiere que lo pongamos en primer lugar, ¿sí ve? Que lo amemos más que cualquier cosa. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, por eso la escritura no es de interpretación privada. ¿Listo, mis hermanos? No es de interpretación privada. Entonces, mire todo lo que hace el Señor, mire su sabiduría. Yo les digo algo, vea. Cuando uno lee las escrituras y bueno, cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno ama la palabra de Dios, cuando uno entiende y se deleita todos los días en esto,
uno dice, o digo yo, ¿no? Cristian, ni aunque 1000 hombres se pusieran de acuerdo para escribir un libro que concuerde históricamente, geográficamente, culturalmente, ¿cierto? Y que tenga una cronología en el tiempo tan exacta, ni aunque se pongan de acuerdo 1000 hombres, puede concordar un libro tan perfecto como la Biblia. Es así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es inspiración humana, sino inspiración divina. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es la revelación del Dios mismo. ¿Sí? Ahora, esa palabra que nosotros tenemos aquí fue escrita en arameo, ¿sí? Griego y hebreo, ¿sí? Por eso al principio les dije que la palabra Biblia, ¿cierto? Que la palabra Biblia viene del griego, es decir, busqué la palabra original, que es biblión o biblios, que significa biblioteca, libros, papiros o rollos. ¿Sí? Busqué la palabra original. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y hay unas porciones muy pequeñitas de algunos textos bíblicos pequeñas que fueron escritas en arameo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces fue escrita en 3 idiomas: hebreo, Antiguo Testamento, unas porciones muy pequeñas, dicen que hay porciones del libro de Esther que fueron escritas en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Listo? ¿Quién me dice qué es el arameo? El arameo es una rama de la lengua semítica, ¿sí? Es una rama de la lengua semítica, ¿sí? Ese idioma tiene más de 30.000, más de 3.000 años, perdón, me extendí, ¿sí? Entonces, algunas porciones de la Biblia fueron escritas en arameo, ¿sí? Fueron escritas en arameo. Entonces, es una rama de la lengua semítica, ¿sí? Yo creo que hay personas aún que lo hablan en el Medio Oriente, no estoy seguro, no estoy seguro, pero hay personas que posiblemente no han dejado, aunque dicen que está extinto, pero posiblemente en el Medio Oriente pueden hablar personas el arameo, ¿sí? El arameo. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Pero prendan el micrófono y díganme ustedes. Arameo, griego y hebreo. Arameo, griego y hebreo. Listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Arameo, griego y hebreo. Arameo, Antiguo Testamento con hebreo, y Nuevo Testamento fue escrito en griego. Gracias, Javier. Hebreo, arameo y griego. ¿Listo? Ahora, los 5 primeros libros que nosotros tenemos en la palabra de Dios es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vuelvo a repetirlos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Y Deuteronomio. ¿Sí me están oyendo? Ok, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, a esos primeros 5 libros que acabé de nombrar, que están en las Escrituras, que están en la palabra de Dios, se le conocen como el Pentateuco. ¿Sí? ¿Qué es el Pentateuco? Pues ese conjunto de 5 libros que están en las Escrituras. ¿Sí? Es decir, todo lo que escribió, o la mayoría lo escribió el patriarca Moisés. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en su mayoría, ¿sí? Se le conoce como el Pentateuco. ¿Qué significa la palabra Pentateuco? Viene del griego pente, ¿sí? Teuchos, que significa 5 rollos. Entonces, por eso se le conocen a los primeros 5 libros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como el Pentateuco.
¿Los escriben, por favor? Nos dice Angélica. Bueno, los voy a repetir despacito, tú tienes la palabra ahí. Entonces, Génesis. Está el libro de Génesis. Éxodo. Levítico. Números y Deuteronomio. Si hay alguien que me pueda hacer el favor, envíalo por el chat, ahí para contestarle a Angélica la inquietud que quiere que los escriba. Bueno. Gracias, Javier, muy amable. Javier los acabo de poner ahí para que los mires. ¿Listo? Están en la escritura. Tú hables la escritura y los miras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Deuteronomio. ¿Listo? Después de ese libro, de ese libro del Pentateuco que conforma los 5 libros, ¿sí? Del Pentateuco, están los libros históricos, ¿sí? Están los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Vamos a verlos ahí. ¿Listo? Esos libros históricos, perdón, están conformados por Josué, Jueces, ¿sí? Ruth, el libro de Ruth, ¿sí? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces desde el inicio. La ley o el Pentateuco, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Listo? Después siguen los libros históricos. Vuelvo a repetirlos: Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿sí? Primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. ¿Sí? Después siguen unos libros poéticos, ¿sí? Después siguen unos libros poéticos. Dentro de esos libros poéticos está el libro de Job, el libro de Salmos, váyanlos anotando ahí, el libro de Proverbios. Ay, alguien está entrando a la sala. Ya la admití. ¿Listo? Entonces esos libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, ¿sí? Aunque ponga atención, hay unos teólogos que dicen que dentro de los libros históricos, ¿cierto? También está Job, Esdras, Nehemías y Esther. Dicen también que se pueden considerar como libros poéticos, ¿sí? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿sí? Esdras, Nehemías, Esther también se consideran como libros poéticos. Después sigue el libro de los profetas mayores. Hermana Margarita, Dios le bendiga grandemente. Buenas noches. Confírmeme, por favor, si me escucha, porque yo creo que sí me ve. Bueno, parece que no tiene audio la hermana. Si me está escuchando, Dios le bendiga grandemente, hermana. Que ahí ya vi que se conectó. Bueno, espero que me esté escuchando. Hágame con la manito así, así.
Hágame algún gesto para saber que me está escuchando, porque si no, pues no sé. ¿Listo? Ahora vamos con los profetas mayores. ¿Listo? Ahora vamos con los profetas mayores. ¿Listo? Se les llama profetas mayores porque la extensión de versículos y de capítulos es amplia. ¿Sí me hago entender? Entonces, un ejemplo de un profeta mayor. Como la extensión es amplia, se le llaman profetas mayores. Entonces, el profeta Isaías, ¿cuántos capítulos tiene el profeta Isaías? El libro del profeta Isaías tiene 66. Y 66, escuche bien este dato, son los libros de todo el canon completo de la palabra de Dios. 66 libros. Y el libro del profeta Isaías contiene 66 capítulos. Entonces, por eso vamos a hablar de los profetas mayores. Listo, el primero ya lo acabé de nombrar, Isaías. ¿Sí? Está entre los profetas mayores. El segundo es Jeremías. El segundo es Jeremías, que contiene 52 capítulos. El tercero es el libro de Lamentaciones. ¿Sí? El libro de Lamentaciones, que contiene 5 capítulos. ¿Sí? Lamentaciones. Después está el libro del profeta Ezequiel y después está el libro del profeta Daniel. ¿Sí? Esos son los profetas mayores. ¿Por qué? Por la extensión del contenido bíblico. ¿Sí? Imagínense, ¿quién ya se leyó todo el libro del profeta Isaías? Todos los 66 capítulos. Yo. O sea, yo me he leído toda la palabra de Dios y hay que leerla. Si usted la termina de leer, vuelva y léala. Entonces, son mayores porque su contenido es muy amplio, es muy extenso. ¿Sí? Disculpe un Hasta ahí momentico, estamos. discúlpeme. ¿Cuántos libros tiene Ezequiel? ¿Cuántos libros tiene Discúlpeme. Ezequiel? ¿Cuántos Sí. capítulos? ¿Cuántos ¿Cuántos capítulos? capítulos? Tiene 48. Bueno, ya. Y el libro del profeta Daniel tiene 12 capítulos. Espérate. ¿Listo? Déjala que. 48. 48, ¿y cuál tiene 12? 12 tiene el libro del profeta Daniel, 12 capítulos. Que empieza a narrar la historia de Daniel, ¿cierto? Empieza a narrar después cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y empieza cuando fue echado en el foso de los leones, la visión del carnero y del macho. Bueno, ese libro es muy completo, ese libro es muy bonito. Entonces, para que cuando estén en su tiempo libre, lean las escrituras. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, estamos hablando nuevamente. Vuelvo a repasar. 66 libros que contiene la Biblia, ¿sí? Vemos los 5 primeros del Pentateuco. ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? Pero todos al tiempo no, por favor. En los 5 primeros libros de Bueno, dale, Pentateucos Nicole, dale, es Nicole, a ver. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Listo, es correcto. Gustavo, ¿cuáles son los primeros libros? Prenda el micrófono, por favor. Ya, ahí. No te oímos. Se le fue el audio a Gustavo. Porque no lo oímos. Bueno. Javier, ¿cuáles son los 5 primeros libros del Pentateuco? Ve estudiando ahí. Ah, ahora sí lo oímos, Gustavo, ahora sí.
Bueno, mientras tanto Javier nos va poniendo ahí. Javier dice, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es correcto, ¿sí? Esos son los 5 primeros libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cuáles son los libros históricos? Es que como no sé si tienen algunos audios, ¿no? Entonces me toca preguntarle a las personas que ya han prendido el audio, ¿cierto? Nicola, ayúdame con los 5 primeros libros históricos. O los 5 primeros, no, los libros históricos, me Bueno, equivoqué, los históricos. los libros históricos, sí. José, Jueces, Ruth, Josué, Primera de Josué, Crónicas, Josué, Josué, Jueces, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, una de Reyes, dos de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ojo, ese libro de Esdras, Nehemías y Esther también los teólogos los consideran como libros poéticos, es decir, que se pueden incluir en los dos, ¿sí? Hay teólogos que dicen que se incluyen en los poéticos, ¿sí? Bien, te ganaste un tinto. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿sí? Y los que ya nombraste que se consideran como libros poéticos. ¿Listo? Ahora sí, los poéticos. ¿Quién me quiere ayudar con los libros poéticos? También puede ser la hermana Liliana. O Salmos. ¿No se escucha? ¿No me están escuchando? Me dice Javier. Se está escuchando como raro. ¿Se escucha raro? ¿No me Como están si estuviera escuchando? en el fondo. ¿Sí me escuchan? Te escucha extraño. ¿Ahora sí me escuchan? No, ¿Sí se o te no? escucha un poco. Se te oye, pero se oye raro. No sé, aquí ya empezó a llover duro, no sé si sea la interferencia porque está lloviendo, pero bueno. Ahí ya, Ahora ya, sí, ya, ya. ahora sí, estoy hablando bien. Ya ahora sí. Ay, bueno, muchas gracias. Entonces, los poéticos, No, otra vez, dime, dime. si te puedes hacer más cerca al micrófono, es que se te escucha lejos, lejos, lejos. Bueno, vamos a ver. Vamos a correr esto un poquito para acá. ¿Listo? ¿Ya me escuchan bien? Pero sí se le escucha. Sí, pero lejos. Sí, pero lejos de ahora. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar. Entonces, ay, no, pero está grabando. Se oye muy cortado. Ay, pero es que estoy grabando y sí, de pronto me salió. No, no sé, Ya no de se pronto hay escucha. interferencia. Vamos a mirar a ver qué pasa acá. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. No, ustedes ya se pasan unos sustos. Bueno, ya estáis bien. ¿Bien o mal? No, la hermana Liana está haciendo cara. ¿No me escuchan bien? ¿No? Se va y vuelve la voz. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora Sí, sí está más sí, ahora clarito. sí. Ah, ok. Entonces me tocó apagar la cámara. No sé, pero siempre funciona a veces cuando se va la interferencia. Debe ser porque la cámara consume más datos y más internet, aunque estoy conectado el internet en la casa. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, poéticos, ¿sí? Job, Salmos, Proverbios, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el de Nehemías y Esther. Profetas mayores.
Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro del profeta Daniel. ¿Por qué se les conoce como profetas mayores? ¿Quién me dice? Por la Porque son libros más extensión de grandes. los... Sí, señoritas, sí, señoras, por la extensión de su contenido. Javier, porque tienen más capítulos. Sí, algunos tienen más que otros, pero es por la extensión. Gracias, Javier. De sus capítulos, ¿no? Vimos que 66 capítulos tiene Isaías, después está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Listo? Ahora vamos con los profetas menores. ¿No me están oyendo bien? Se va y vuelve otra vez la voz. Pues no sé. No sé por qué el internet está fallando ya cuando vamos a acabar. ¿No me escuchan? Sí se te Sí oye. se escucha, pero como lejos, pero sí lo estamos escuchando. Ay, Dios. Se oye muy cortado. Bueno, yo sí los puedo oír, yo sí los oigo bien, pero ustedes no me escuchan bien a mí. Vamos a esperar, esperemos 3 minuticos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, sí. A ver si la interferencia se mejora un poquito. Listo, mis hermanos, confírmenme si me escuchan ahora sí. Se oye muy lejos, bajito. ¿Se oye todavía muy lejos? Ay, Es como si fuera el micrófono. No sé, se escucha así como cuando molesta el micrófono. sí, es raro. Sí, entonces, bueno, si está molestando mucho el internet, vamos a dejar hasta acá. Dejemos hasta acá. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quién habló? ¿Quién está hablando? Yo, Omaira, Ah, ok, Omaira, gracias. Entonces, repítenos, por favor, para que los demás tomen apuntes. Ay, hermana, y más despacio, qué pena. los profetas Despacio. menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, muy rápido, Jonás, Bien, hermana, ahí lo estamos. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Listo? ¿Sí escucharon? Sí, señor. Ahora sí me oyen. Son 11. Aló. Aló, aló. Sí se oye, pero bajito, pastor. Aló. Hermano Gustavo, Dios lo bendiga. Sí, no, es que no escuché bien los profetas menores. Vuelvo a repetir, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cómo qué? Hermana Liliana, ¿me escucha? Ageo, Zacarías y Malaquías. La hermana Liliana está por ahí, ¿se me fue? Aquí estoy, pastor. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Ah, o sea, ya me están oyendo bien. No, no se te oye bien, pero sí se te entiende. No sé qué será. Bueno, no sé qué es. Es como si lo hubieras movido algo, no sé, se escucha raro, escucha entrecortado, como que tu voz cambia, hay como algo ahí que hace, no, o sea, es tu voz, pero no sé, hay alguna voz rara ahí que no Y hace ahora, como interfiere. Ahora sí. Excelente, muy bien, ahora sí. ay, gloria al Señor, mire lo bonito que es el Señor, me va a dejar acabar. Gracias, Padre. Yo sí decía, Señor, Gracias déjame a Dios. acabar, porque Pero si era algo que estaba interfiriendo, de pronto moviste algo. yo no sé, es que estos celulares nuevos yo no los entiendo, tienen un poco de cachivaches ahí. Yo soy joven, pero para la tecnología yo voy comprando, pero no me pongo a mirar si tiene o no tiene. Yo la vez pasada me pasó lo mismo, le moví algo y se me fue de una vez el audio. Bueno, pero ya le voy cogiendo el tiro aquí. Sí, porque ahora sí Lo ya se te atropella la entiende tecnología, me súper dice bien. Javier. Oiga, hermano, pues no es que me atropella así tanto como un camión, pero sí a A veces me todos da. nos pasa. En el celular, con esta, Eso con a esta todos plataforma nos son sí, pasa. pero pues tampoco es que digan que bruto que me atropella, no. Pero sí me da duro a veces la plataforma. Sí, pero entonces sí puedo decir que Sí, la eso a plataforma me todos. atropella. Sí, porque uno a veces le mueve algo y de pronto sí le desconecta alguna vaina. Entonces voy a aprender acá. No te preocupes, Javier, yo sé que es por molestar, no te preocupes. De pronto sí me atropella un poquito el Zoom, esta plataforma. Ahora sí voy a aprender la pantalla. Gracias, Javier. Listo, ahora sí, ¿me escuchan bien? Gracias. Listo, voy a resumir, gracias, hermana, por los libros poéticos. Los voy a resumir. Entonces, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley, ¿cierto? Moisés. Históricos, está el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿cierto? Esdras, Nehemías y Esther, que también caben en los libros poéticos, ¿sí? Ahora, poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Esdras, Nehemías y Esther. Profetas mayores, está el libro del profeta Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, el libro de Jeremías, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿sí sabían?
Algunos teólogos le llaman el profeta llorón. Pues Dios le decía, mire, Jeremías, vaya allá y predíquele a ese pueblo, exhórtelos, ¿sí? Y él decía, pero Señor, si tú mismo me estás diciendo que no me van a escuchar, y el Señor le decía, vaya allá. Entonces Jeremías le dolía y se lamentaba y decía, pero ¿a qué voy? Y el Señor le decía, pues vaya. Entonces Jeremías le obedecía al Señor. Le conocen como el profeta llorón. Ezequiel y el libro de Daniel. Esos son los profetas mayores. Después están los profetas menores. Joel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, ¿cierto? ¿Sí conocen la historia de Jonás? Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué se le conoce como profetas menores? Pues por el poco contenido, ¿cierto?, de los capítulos, ¿sí? O en pocas palabras, la extensión es más poquita, ¿sí? O el contenido es más poquito, ¿cierto? Entonces, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores conforman lo que se le conoce como el antiguo ¿qué? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es correcto, ¿sí? ¿Cuántos libros son en total? 39. ¿Listo? Todo eso que leímos, toda esa sumatoria de Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores, se le conoce como el Antiguo Testamento y lo conforman 39 libros, perdón. ¿Sí? Que hablan de un Mesías ¿qué? Prometido. Prometido. Es correcto. Es correcto. Recuerde que desde Génesis hasta Malaquías habla de un Jesús prometido. ¿Listo? Prometido. Ahora, el Nuevo Testamento lo conforman solamente 27 libros, ¿cierto? Que hablan de un Jesús ¿qué? Revelado. O manifestado, sí señora, gracias. Sí, que son los evangelios, ¿cierto? Y de ahí desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis nos habla de un Jesús glorificado. Cuando Dios lo hace Señor y Cristo, ya es el Señor Jesucristo, Dios con nosotros, Emanuel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, presten atención y ya vamos a acabar. Gracias a Dios que no me molestó la voz. Ayer me dolió tanto porque estaba enseñando en el servicio de la iglesia y me quedé sin voz. Casi me pongo a llorar. Y es en serio. Porque a lo que Dios nos ha mandado no podemos perder el tiempo. Quedarme sin un servicio por voz me... Pero bueno, dice la palabra del Señor que todas las cosas obran para mí. ¿Listo? Conforman el Nuevo Testamento 27 libros, ¿cierto? Los evangelios, mis hermanos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí me están oyendo ahí? Sí, señor. Sí se le oye. ¿Listo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. ¿Sí? 3 de ellos son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen una similitud. Juan también es un evangelio, pero ya empieza a narrar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero los 3 son sinópticos porque tienen una semejanza. ¿Sí? Que relatan la vida, obra y ministerio de Jesús, ¿sí? Cuando es manifestado, cuando anduvo con los discípulos, cuando la gente lo vio haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Listo, mis hermanos? Después sigue los libros o el libro histórico, ¿sí? ¿Cuál es el libro histórico?
el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque este libro de los Hechos, ¿cierto?, narra o relata toda la obra del principio de la iglesia, ¿sí? Es decir, lo que llevó a cabo los apóstoles con ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Y los inicios de la eclesia en el griego, que significa comunidad, es decir, la iglesia. Sí, ese libro de los Hechos narra el principio de la iglesia, ¿cierto? Y dice que se predicaban en las casas, así como estamos haciendo nosotros, que en cada casa había una iglesia. ¿Sí sabían ustedes? Que así empezó en el Antiguo Testamento, se predicaba en las casas, ¿cierto? Entonces, este libro histórico es el libro de los Hechos, ¿sí? Relata toda la obra, cuando empezaron a predicar los apóstoles, porque ya habían recibido un mandamiento de Jesús, ¿cierto? ¿Me oyen ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Nicole, ayúdame con Hechos 11. Yo veo a la hermana Margarita por ahí. Yo la estoy viendo desde aquí. ¿Su merced me oye? Hechos capítulo 11. Espera un momentico. Hermana Bueno. Margarita, ¿me oyes? ¿Sí me oyes bien? Porque no, está conectada, pero no sé si me oye. Vamos a revisar el... Es que no veo el chat acá. Vamos a ver. Bueno, no me contestó. Entonces, yo creo que me está oyendo. Listo, Hechos Parece capítulo ser 11. que Dime. no tiene activado el, aquí aparece que no tiene audio. Ah, bueno, entonces, Nicole, ¿me ayudas con Hechos capítulo 11? Versículo. Versículo 26. Bueno. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía. ¿Cómo se les llamó a los discípulos? Cristianos. ¿Cierto? Cristianos. Si ven, no dice otra palabra. Cristianos, que significa seguidor de Cristo, que basa su fe en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Sí habían leído ese versículo? No. No. Dice que se les llamó cristianos por primera vez ¿en dónde? En Antioquía. Cristianos. Y esa misma palabra cristiano, ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Quién me dice? Entonces, aparece solamente 2 veces en la escritura. En ese libro de Hechos 26 que acabo de leer, Nicole, que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Sí ve? Porque el libro de los Hechos es un libro histórico. ¿Sí? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. ¿Sí? Antioquía. Y Antioquía, perdón. Mira, y la otra palabra cristiano aparece en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16, cuando dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento conformado por 27 libros, ¿cierto? Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acabamos de ver el libro... Discúlpeme, primera de Pedro, ¿cuál? Discúlpeme un momentico, primera de Pedro. Sí, señor.
Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro. Capítulo 4. Dígame. Primera de 4. Pedro, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí la notaste? Amén, amén. Ah, bueno, Ya mi la hermano. Primera de anoté. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Listo. Listo. Ahora siguen los libros doctrinales. ¿Sí? Ahora siguen los libros doctrinales. Siguen los Aquí el libros único libro. doctrinales. ¿Qué significa esa palabra doctrina? Esa palabra doctrina viene del hebreo lejaj, así como suena, lekaj, L-E-Q-A-J, y significa instrucción. Significa instrucción o enseñanza, ¿sí? Y esa definición de doctrina, voy a dar la definición que me ha dado el pastor Israel, aunque pueden haber muchas, ¿sí? Y es enseñanza que rige mi vida y me lleva a tomar decisiones radicales. Eso es lo que significa doctrina. ¿Sí? Sabemos que es una enseñanza también, ¿cierto? Una instrucción, y la definición pues se las acabé de dar. Viene de la palabra hebrea lekaj, ¿sí? Que significa instrucción. ¿Sí? ¿Cuáles son esos libros doctrinales que vamos a ver? Romanos, ¿sí? Libro de Romanos. ¿Sí me están oyendo? Romanos, Sí, señor. primera y segunda de Corintios. Romanos, primera y segunda de Corintios. Gálatas. El libro de Efesios. Está Filipenses. Después sigue Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Después está el libro de Santiago. Después está primera y segunda de Pedro. Primera y segunda de Pedro. Y por último está el libro de Judas. ¿Sí? Esos son los libros doctrinales. ¿Qué encontramos en el contenido de los libros doctrinales? El apóstol Pablo escribió la mayoría, ¿sí? Hay algo que se llama cartas y hay algo que se llama epístolas y epístolas pastorales. Entonces, las epístolas paulinas son un conjunto de cartas escritas
¿sí? Inspiradas por el Espíritu de Dios de mano del apóstol Pablo, ¿sí? Aunque el libro de Romanos lo tradujo una persona que se llamó Tercio, pero Pablo era el que le hablaba y Tercio era el que copiaba, ¿sí? Pero todas son atribuidas al apóstol Pablo, ¿sí? Son más o menos 13 cartas paulinas, ¿sí? Desde el siglo I, ¿sí? Y hay otras que son conocidas como epístolas, ¿sí? Que son conocidas como epístolas. Y eran enviadas cuya función principal de la epístola era la comunicación entre el remitente y el emisor. Entonces hay cartas y epístolas que no es lo mismo. ¿Sí? La mayoría fueron del apóstol Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Sí? Fueron de Pablo. Más o menos 13 cartas. ¿Sí? El libro de Hebreos, dicen los teólogos, que pues no se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Santiago, pues lo escribió Santiago. Primera y Segunda de Pedro, y el libro de Judas, no el Iscariote, pues lo escribió Judas, ¿sí? Que habla solo un capítulo, porque solo tiene un capítulo, y habla sobre los falsos maestros, ¿sí? Entonces, en esta compilación de libros doctrinales encontramos enseñanzas, ¿sí? Doctrinales, por eso se le llaman doctrinales. Encontramos enseñanzas sobre la fe, sobre la ética, sobre la moral, los valores cristianos, ¿sí? Son doctrinales. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a 5 minuticos más y ya acabamos porque yo sé que tienen hambre, sueño y sed. ¿Listo? Personales. Libros personales. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, voy a hacer un repaso. Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Relatan la vida, obra, ministerio de Jesús. ¿Cierto? Manifestado. Históricos. El libro de los Hechos. ¿Cierto? Relata el principio de la iglesia, es decir, cómo se empezó a fundar la iglesia desde sus inicios, ¿cierto? Y ojo porque se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia, ¿cierto que sí? Dice ahí. Después vemos los libros, gracias Nicole por la corrección, doctrinales, ¿cierto? Doctrinales, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, el libro a los Hebreos, que habla sobre la fe, el libro de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y por último el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, que está antes del libro de Apocalipsis, ¿sí? Son libros que dan instrucciones a las iglesias, ¿sí? Sobre la ética, moral y la fe en el creyente. Y vamos a acabar con los libros personales y proféticos. Bueno, profético porque solo hay uno. Entonces, personales. Primera y Segunda de Timoteo. Primera y Segunda de Timoteo. Está el libro de Tito. Tito, así como suena, T-I-T-O. Después está el libro de Filemón. Está el libro de Filemón. Después está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera, Segunda y Tercera de Juan. Estos son los libros personales. Se les conoce como personales porque de allí podemos sacar instrucciones y consejería, ¿sí? Primera y Segunda de Timoteo es cuando Pablo le da instrucciones, ¿sí? De cómo se debe dirigir Timoteo, que era el discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces se le conocen como libros personales, ¿sí? Porque tratan de consejería e instrucción bíblica. Amén.
Y por último, vemos el libro profético. ¿Cuál es el libro profético? ¿Quién me dice? ¿Sería Apocalipsis? Sí, señora, es el libro de Apocalipsis. O también llamado el libro de las revelaciones. ¿Listo? Entonces, quedamos hasta aquí. Quedamos hasta aquí, ¿cierto? Hasta los libros, hasta el libro profético. ¿Listo, mis hermanos? Hasta el libro profético. Está cayendo un aguacero aquí en Bogotá que ni les cuento. Ni les cuento. Aquí hay hermanos de Ibagué. Yo vivo en Ibagué. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Yo, Nicole. Nicole. ¿De qué otro lado? ¿Dónde está Gustavo? Gustavo y compañía, ¿dónde está? ¿En Cartagena? Sí, Cartagena. Está haciendo calorcita. Deme envidia, hermano. A ver. Uf. No, pero ahora estoy en Santa Marta. Bueno, pero dígame si está haciendo calor o no, a ver si me da moral. No, está haciendo frío, está haciendo buen frío. Hay un Ah, brisero. No, entonces no. Ya no me voy para allá. Hermano, mire, el frío que hace en Bogotá cuando se pone a hacer frío. Ay, Dios. Yo que soy de Bogotá, pero mi familia es de Santander, pero yo soy de Bogotá. A veces no me aguanto el frío. Y ahorita que está lloviendo menos. ¿Y dónde más nos acompañan? Ah, Liliana está en Bogotá. Liliana sí me entiende. Nos toca a punta de café, pero sin pan porque nos engordamos. Cafecito solo. Aquí tenemos de todas partes. Bueno, gloria al Señor. Vamos a orar. Quedamos aquí. Entonces, ojo. Quedamos en Apocalipsis, ¿cierto? Que era el libro profético. Y vamos a seguir estudiando el tema de la Biblia. ¿Bonito o no bonito? ¿Hermoso o no hermoso? ¿Cierto que sí? Porque es la revelación del Dios mismo. Yo les pido el favor que por favor traigan sus Biblias, sean en celular físico y que se sigan conectando. Miren, estamos viviendo tiempos muy difíciles. El Señor viene pronto y posiblemente más adelante no vamos a tener esta libertad. Y se acordarán de mí, porque los tiempos o los dolores de parto ya están y los tiempos son más duros y más duros. Y posiblemente más adelante venga persecución y van a haber muchas cosas por las cuales la fe va a ser probada. Nosotros tenemos hoy el privilegio de quedarnos 2 horitas y es solo el martes. Lo que pasa es que como yo ando muy ocupado, que tengo muchas cosas, no pude continuar con la clase los jueves, pero si yo tuviera todo el tiempo, yo dictaría toda la semana, pero tengo enseñanza en la iglesia también. Son solo 2 horas los martes. No fallen, mis hermanos, porque si un médico se equivoca o un dentista, queda muerto. Si un fisioterapeuta se equivoca, queda lisiado. Pero si un pastor se equivoca, ¿cierto? Y no lleva las almas a conocer el evangelio y la salvación, que es más importante, es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Ya la cosa cambia, ¿cierto? Tenemos el privilegio de entender esto, de atesorarlo, de investigar. Yo soy paciente, yo soy amoroso. 2 horitas, mis hermanos, 2 horitas. Haga la cuenta, usted duerme, vale que yo casi no duermo, yo duermo rápido por mucho 5 horas diarias. Tengo muchas cosas que hacer. Es Cristian, ¿no? No es Margarita, ni Gustavo, ni Nicole. Ustedes pueden dormir 10, 12. No van a decir al pastor, no voy a imitar, no voy a dormir 3, 4. Ahora sume eso
todos los días, ¿sí? Y réstele el tiempo de trabajo, ¿cuántas horas le dedica usted a Dios? Queda tiempo. Hay gente, no, no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo para Dios, mi hermano? Por lo menos 1 hora diaria tiene que tener para Dios, en oración, aparte de la lectura de las escrituras. Sí se puede. Ahora, los martes no podemos negociar ese tiempo porque estamos atesorando algo que posiblemente muchos no saben. Entonces, cuando esa semilla está sembrada en sus corazones, que ya está, ustedes van a ir por otros. ¿Sí? Y entonces vamos a obedecer lo que dijo el Señor. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y es un trabajo muy bonito. Después no me van a agradecer a mí, van a agradecer a Dios. Señor, gracias porque pude entender el evangelio, pude conocer lo que no entendía, me quitaste el velo. Yo no, porque como dijo Pablo, que era un pecador recibido a misericordia. Eso es lo mismo yo. Soy un hombre recibido a misericordia. Yo no hago nada, Dios lo hace todo. Pero démosle gracias a Dios que podemos tener este tiempo de 2 horas para aprender. Vamos a orar. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a orar. ¿Ustedes no tienen algún testimonio? Cuando pases a la universidad me avisas. ¿Y quién más había pedido oración? Yo me acuerdo porque yo anoté en una hojita y esta semana estuve orando por eso. Voy a buscar. Einer Yesí López pidió oración el martes pasado. Sí, señor, y cuénteme cómo le fue. Si no, seguimos orando. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, mi hermano, Ya la seguimos presión ha orando. bajado. Bueno, seguimos orando. ¿Alguien tiene alguna petición? Amén. Yo, hermano, Sí, señora. pido oración por la salvación de mi familia, de mis padres, mis hermanos y también por la familia de mi esposo. Listo. Entonces, ¿la familia es de apellido y nombres? Sí, por la familia Luna Muñoz, por la familia Velázquez, González Velázquez, ¿Están ubicados en dónde? en Nocaima. En Nocaima. Nocaima, Pero Cundinamarca. ¿ustedes se congregan en alguna iglesia? Sí, en la iglesia ICOAT en Nocaima, pero pues ahorita no, aún, Con el todavía no. pastor Freddy. Sí, señor. Ah, bueno, me lo saludan. Me saludan al pastor Freddy. Bueno, pastor. Ya ve que le mando un abrazo. Lástima que esta vaina no ha acabado. A Alex, el otro pastor que de la iglesia donde yo predico, es el otro pastor. Lo bautizamos, bueno, no yo, lo bautizó el pastor Israel hace un año en Nocaima y estuvimos en la iglesia allá en Nocaima. Es como un pueblito chiquito, ¿cierto que Sí, sí? sí, es pequeño, sí, pero es muy chévere el clima, es muy bonito. El clima es muy bonito. No, no me hable de climas ahorita porque me da envidia. Yo con este frío acá, estoy que me arranco. Listo, mis hermanos. Liliana, ¿me ayuda a saber si hay peticiones en el chat? Con este celular acá para mirar si. Pues yo quisiera pedir por un Sí, trabajo señor. estable. Yo tengo un arte, pero pues quiero mantenerme más ocupada. Nicole quiere ocupar bien su tiempo. Listo. Por un trabajo, por otro trabajo, porque ya trabaja, ¿sí? Sí, Listo. señor. ¿Y en qué trabajas? Pues yo trabajo, como yo soy estilista, entonces trabajo a domicilio o en mi casa, pero pues quiero estar como más ocupada. Ah, ok. Bueno, vamos a orar porque el Señor ahora ya están abiertas las puertas laborales. ¿Listo? ¿Quién más? Sí, pastor, hay una petición de Angélica. Ella nos cuenta, ella nos dice que, perdón que no la encuentro por acá. Dice que mi madre estaba en cirugía. Hasta hace poco supimos de ella. ¿Sí? Eso es lo que nos dice
Listo. Angélica. Pero tienes que darme el nombre de tu mamita. Pero parece ser que Angélica se fue. Ay, Pastor, me disculpa la ausencia por momentos. Dice allí. No sé si está ahí, no sé, venga, miramos. bueno, vamos a orar Y por ahí la está madre. Angélica. Dios sabe. Dios sabe quién es. Sí. Creo que ella ya me había dado el nombre porque yo esta semana estuve orando por unas peticiones. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Todos en el mismo sentir. Marta Moya, señora. Marta Moya. Bueno, vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, infinitas gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios, por la vida de nuestra hermana Liliana, de su parentela, descendencia, hijos, esposo, trabajo, por esa disposición tan hermosa, Dios del cielo, por ese querer como el hacer que pones para venir a servir, Señor. Yo te pido que la bendigas grandemente, Dios, que suplas todas sus necesidades, Señor, de sus hijos, de su esposito, en su casa, Dios del cielo. Que seas tú, Señor, ese Padre responsable todos los días, Dios del cielo, y que por encima de todo, tu amor que sobrepasa todo entendimiento esté en el corazón de nuestra hermana Liliana, Padre. Gracias, Dios mío, por esa voluntad y ese corazón para el servicio al reino de los cielos. Oramos por Javier, Señor, por su vida, su familia, por el tiempo que dispone, Padre, para estar aquí conectado, Señor. Bendícelo grandemente en el nombre de Jesús y dale un corazón entendido, Padre. Lo mismo a nuestra hermana Adriana, Padre, en el nombre de Jesús, bendícela grandemente, a su familia, su parentela, Señor. Que la acompañe día y noche, bendito Padre, y que no le falte absolutamente nada a Gustavo y compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Allá donde están, Señor, yo te pido que seas tú y tu presencia en la vida de Gustavo, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, bendito Dios del cielo, supliendo, cuidando, Señor. Que seas tú atendiendo a sus necesidades, Padre. Que tus oídos, oh Dios del cielo, estén atentos a las oraciones de nuestro hermano Gustavo. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús por su vida. También ponemos en tus manos, Señor, bajo la sombra del Altísimo Dios, la vida de nuestra hermana Margarita Martínez, Padre. Allá donde está, Dios del cielo, que tú conoces. Yo te pido que seas tú en la vida de nuestra hermana. Que te reveles, Señor, en su vida a través del Evangelio, de las Escrituras. Que le suplas para sus necesidades, Señor, que la acompañes, que la guíes, que la guardes, que la protejas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por la vida de Nicole, de Angélica, Señor. Están en tus manos, bendito Padre. Por cada persona, Señor, que dispone de su tiempo, Dios, para estar aquí, porque es un síntoma, Señor, de que tu Espíritu Santo, Padre, está trabajando en ella, Señor. Porque tú cumples lo que has prometido en tu palabra y es que esa buena obra que comenzaste la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y oramos por la familia Luna Muñoz y González Velázquez, por su salvación, porque les des un corazón entendido, porque les quites el velo, porque les reveles el Evangelio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque seas tú en la familia Muñoz y González Velázquez. Que les des un nuevo corazón, que les des un nuevo espíritu en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga y haga morada en cada uno de ellos, Dios del cielo. Que desde el primero hasta el último te conozcan, te busquen y te sirvan con fervor, con anhelo, con temor y temblor en el nombre poderoso de Jesús. Así lo confesamos, Dios del cielo. A ti te lo pedimos, lo creemos y lo damos por hecho ahora mismo. Obras en salvación, en fe, en el nombre de Jesús, en la familia Muñoz y González Velázquez. Así lo creemos y tenemos la convicción de que ya está hecho en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en tus preciosas manos, Dios del cielo. Todo lo que ponemos en tus manos, Padre, lo preservas, lo cuidas y lo materializas, Señor. Esos anhelos, tu palabra dice, deleítate en el Señor y tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Hoy oramos, Dios del cielo,
porque ese trabajo que tiene Nicole, Señor, sea multiplicado, Padre, que todo lo que toque en sus manos, Señor, sea bendito, Dios, que si tiene 1 o 2 clientes, se multipliquen al 100 por 1, bendito Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Así lo creo, así lo confieso y así lo doy por hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Y si es posible, Padre Santo, creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto que estamos aquí, Señor, clamando, ya está hecho. Padre, por la fe que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por su trabajo, Dios del cielo. Yo te pido que la bendigas grandemente en el nombre de Jesús, en gran manera, Señor. Que todos los días la llamen, Señor, para que disponga de ese arte que le has dado y que abras puertas, Dios del cielo, que el hombre no puede ver, Señor. Que hagas milagros, Señor, en la vida laboral de Nicole, Dios del cielo. Y quedará asombrada en el nombre de Jesús de todas esas puertas que abrirás, de esos trabajos que traerás, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Así te lo pedimos a ti, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo confesamos y lo damos por hecho ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén, amén. Padre, la vida de nuestra hermana Marta Moya, Señor, está en tus manos. Allá donde quiera que esté, tú la conoces, Dios. Obra en sanidad. Sé tú ese médico por excelencia, Señor. Cuídala, protégela. Guárdala, bendito Padre, en el nombre de Jesús, a la mamita de Angélica, nuestra hermana Marta, Dios. Yo te pido que obres en sanidad en el nombre de Jesús y que restaures todo lo que ha sido dañado por alguna enfermedad, Padre Santo. Que la rejuvenezcas, Dios, que le des fortaleza, fuerzas como las del búfalo, Señor, en el nombre de Jesús, y que por encima de todas las cosas, bendito Padre, por encima de todas las cosas, Señor, obres para salvación y le reveles el evangelio a nuestra hermana Marta Moya, Señor, para que te conozca, te sirva y te ame, Padre. Hoy obramos y creemos por su sanidad, que ya está hecho. Si lo confesamos y lo creemos, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy llevamos estas peticiones al trono de la gracia, creyendo que ya están hechas. En el nombre de Jesús, por tu poder, oh Dios Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor y Dios mío. Lleva a mis hermanos con bien, a todos y cada uno de ellos, que no les falte el pan sobre su mesa, Señor, que no les falte para pagar el arriendo, los servicios, desayuno, almuerzo y comida en abundancia, verduras, pescado, todo lo bueno viene de ti, Padre. Que proveas a cada uno de nosotros para todas nuestras necesidades, Señor. Te amamos y te damos muchas gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, Javier. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así lo creemos y que así sea hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén, Dios les amén. bendiga, mis Muchas hermanos. gracias. Dios los bendiga.